También llegaron algunos del interior. La movida forma parte de la campaña de la Iglesia Católica que ya distribuyó 24.000 balconeras. Y bueno, vamos a hablar también de qué significado le damos a estas celebraciones los uruguayos. Estamos con nuestros invitados, Daniel Kerber, vicario pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo, responsable además de esta campaña de las balconeras, y Néstor Da Costa, sociólogo especializado en sociología de las religiones. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y comenzamos contigo, Kerber. ¿Por qué esta campaña? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta campaña entra dentro del marco del objetivo de la Iglesia, que es anunciar la buena noticia. Es decir, Jesús que nace, el Hijo de Dios que se hace carne en medio de nosotros, es uno de los puntos centrales de la buena noticia, y la Navidad forma parte de la cultura nuestra, que está asumida como una fiesta más allá del contenido que tenga. Entonces, como el contenido original de la Navidad es el nacimiento de Jesús, nos pareció bueno volver Vamos a acordarnos darle... por las dudas de dónde sale todo esto. Claro, y ahora hablamos con Néstor justamente de eso, cuando el uruguayo festeja el arbolito y la cantidad de cosas que hay detrás de todo eso, dice Feliz Navidad, ¿realmente está con un tema religioso? No, ¿Es una celebración que va más allá? La Navidad es una celebración muy amplia. Tiene evidentemente orígenes religiosos en el cristianismo, pero los distintos pueblos a lo largo de la historia se han ido apropiando del sentido del encuentro, de celebrar la vida, de desearnos paz y bien para el futuro, de decirnos, bueno, nos queremos, encontrémonos en un clima que intentamos poner entre paréntesis hasta las cosas tensas, familiares. Claro, y a los comerciantes les vino bárbaro, ¿no? Esa es otra parte. Pero eso a la Iglesia Católica le molesta, o en realidad que ese mensaje trascienda las fronteras y que la Navidad se transforme para las familias que de repente no son religiosas o que no son católicas en momentos de encuentro, de reunión, con la simpleza que representa el pesebre también, ¿no? Lo que es encuentro, lo que es familia, lo que es reunión, lo que es pacificar, lo que es reconciliación, todo eso forma parte del mensaje del Evangelio, más allá de que no sea explícito. Naturalmente, nosotros como Iglesia también tenemos un mensaje explícito, que eso nace también a partir de una iniciativa de Dios que quiere a la humanidad como sus hijos y que le manda a su Hijo hace 2000 años para nacer. Pero nosotros no estamos en contra de que la gente se reúna para celebrar la Navidad en una cena sin que tenga una trascendencia religiosa. Pero también nosotros como Iglesia queremos dar ese mensaje religioso. Claro, ¿cómo llegan las balconeras a las casas? Porque muchos decían, ¿cómo la consigo? ¿Cuántas se hicieron? Se sorprendieron por el éxito. La demanda ¿no? fue se quedaron clara. sin balconera. Como toda iniciativa de la Iglesia, no sabemos cuál es la respuesta que va a tener. Entonces, inicialmente se hicieron 5.000 de prueba y literalmente en la primera semana nos la sacaron de las manos. Entonces después empezamos a hacer 5.000 más, 5.000 más, 5.000 más, 5.000 más. Y van 24.000. Estamos con 24.000. La distribución, la ventaja que tenemos nosotros como Iglesia... Ahí está en la casa del presidente, perdón que te corte, pero... Sí, ahí en la casa de Tabaré Vázquez. Ayer salió una foto del Papa con la bandera del Papa Francisco. Nosotros tenemos una capilaridad en la sociedad por la presencia de las parroquias en todos los barrios. Entonces toda la gente tiene a 4 o 5 cuadras de su casa una parroquia, y las balconeras se distribuyeron fundamentalmente en las parroquias y en los colegios católicos. Y después hay algunos centros como la librería Lea, que es una librería de la Arquidiócesis, a través de la cual se hacía... Y tiene un costo. Y tiene un costo, y el costo es a costo. Es decir, nosotros las vendemos a 200 pesos y ese es el costo, es lo que sale. No ganan plata con eso, ¿no? No, más que no ganamos plata, perdemos plata porque hay todos unos costos administrativos que esos no se traspasan. De llevarla a cada parroquia. Claro. Entonces, eso no se traspasa, lo cual, es decir, a nosotros nos alegra que la gente la lleve y no nos importa perder plata con esto. Es decir, más que perder es una inversión. Y la del Papa Francisco que le regalaron, ¿no? A él no se la cobramos. Esa pagó tasa de está la embarque, foto del Papa Francisco. Es la foto sacada por el propio cardenal Sturla. Efectivamente. Que fue quien se la dio. Sí. Pero el éxito de la campaña, Daniel, que es impresionante, ¿no? Capaz que es la mejor campaña de marketing, entre comillas, de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué crees que pase? Yo creo Porque golpea en el momento justo por un sentido de pertenencia. Yo creo que hay una identidad, es decir, el sociólogo nos podrá decir mejor, nosotros, si bien somos una sociedad laicista, hay un 42% de la población que se dice católica, ¿no? Entonces hay un sustrato religioso de la población, y hay veces que tenemos una presión de ocultar la dimensión religiosa, y cuando se nos dan ocasiones de poder manifestarla, la gente está contenta también de poder decir, sí, yo soy católico y lo quiero manifestar. E incluso también muchas personas que no pertenecen estrictamente o que no se dicen estrictamente
estrictamente católicos, también se adhirieron a la propuesta como signo de decir también, este mensaje de la Navidad también es relevante para mí, yo también lo quiero hacer Que explícito. también para algunos es salirse de la Navidad como el fenómeno comercial importado del norte comer, con nieve claro. y transformarlo en esto. Ahora, Néstor, ¿por qué pasa esto con los uruguayos de esa vergüenza de la religión? ¿Tiene que ver con ese laicismo del que hablábamos, con la separación de la Iglesia del Estado y lo que impulsaba Valle de Ordóñez? Sí, digamos una cosa previa. Somos una isla en el mundo, en este tema. Que una balconera religiosa aparezca y sea un motivo de noticia es insólito. Pero lo fue escrito con gente que se resiste, que Claro, le molesta lo la decía, balconera. y de polémica, No le molesta el por una- arbolito, Papá Noel. Exacto. de Coca-Cola. Entonces, digamos que esto Claro. no sucede en el resto del mundo. Un gordo Sucede con solo nieve en el Uruguay. shopping disfrazado no le molesta, ¿no? No se preguntó de dónde salió Papá Noel, pero sí la balconera. Pero por eso es increíble. entronca con una matriz cultural que ya lleva casi 100 años, que en algún momento expresó que lo religioso solo puede expresarse en lo privado. Como si el ser humano pudiera dejar sus convicciones de cualquier índole en su casa y afuera ser distinto. ¿no? No, igual en el balcón entra dentro de lo privado, la gente juega bandera nacional, Bueno, Peñarol. Pero no hay ningún problema ni con las banderas de Nacional o Peñarol otro cuadro o con las banderas políticas en el año electoral. Claro. Porque es así que también es privado expresado en lo público. Sin embargo, con lo religioso, con esa matriz que decía que lo religioso tiene que estar en lo privado y medio oculto y no ver, si no pueden haber imagen religiosa en lo público, que es una forma de entender la iglesia muy particular de un sector del Uruguay que ha sido hegemónico culturalmente, es lo que marca que haya una cierta preocupación. Yo he visto en Twitter algunas balconeras resignificadas. Sí, En la sí. cabeza, de las 3 cabezas que aparecen Marx, Valle y Varela, por ejemplo, ¿no? Ay, no lo vi. Y se los paso después, está en Twitter. Y en otros, el Estado, etcétera, ¿no? O sea, hay como una sensación de un sector de la población que no asimila la posibilidad de presentar en lo público las convicciones particulares en lo religioso, en otras cosas. Sí. En otras Ahora, yo he visto también, ahora que decías en Twitter, en redes, también algún nivel preocupante de intolerancia, ¿no? Por una manifestación de estas características. Yo creo que sí, y llama la atención o no llama la atención que esta intolerancia sea específicamente católica. Porque si ponemos una imagen de Yemanjá, nadie le interesa, aunque Yemanjá tenga no más de 30, 40 años de tradición acá. Ponemos una imagen de Confucio, que no sé cuántos confucionistas hay acá, aunque hay muchos confusos, pero a nadie le importa. Pero el hecho de poner una identidad católica se ve que sigue. Bueno, Y pasó yo- ahora, hay una estatua de Confucio en el Parque Rodó, se Por puso la de Yemanjá por y eso cuando y se lo habló de de la la Virgen Virgen, María no, la Virgen claro. no. Entonces, digo, esto si nos vamos a 100 años atrás, cuando había una militancia explícita anticatólica, parece que en ciertos sectores no hubiera pasado un siglo, ¿no? Entonces, lo cual, digo, nosotros no estamos haciendo una campaña en contra de nadie. Es decir, nosotros estamos anunciando aquello que es propio de nuestra fe y lo estamos haciendo público. Ahora, Da Costa, en realidad hace un rato planteaba, creo que Pablo, Juan Miguel, decía, bueno, como campaña de marketing, entre comillas, ha sido muy exitosa para la Iglesia Católica, ¿no? La gente se ha alejado bastante de la Iglesia, mucha gente, se han perdido muchos fieles. ¿Crees tú que esto pueda acercar a la gente viéndola desde otra óptica? No, yo creo que esta es una expresión de cercanía o de identidad de los que ya se identifican Claro, como reafirma, pero... tales. Es como la pregunta si el Papa latinoamericano va a hacer que haya más católicos en América Latina. Yo creo que un Papa no convierte más que un poquito, un grupo muy pequeño, no cambia grandes tendencias. Y las tendencias en Uruguay son muy claras. El catolicismo es el 42% de la ciudadanía, el 15% es el mundo evangélico, un 10% son los ateos y un 24% gente que cree en Dios y no lo hace a través de ninguna institución. Claro. En esos dos últimos números, el ateísmo y el creyente sin iglesia, somos el país de mayores valores en América Latina porcentuales. Pese a que el ateísmo en Uruguay viene bajando de un 17 a un 10 en los últimos 30 años, viene aumentando radicalmente la cantidad de gente que dice yo creo en Dios, pero no lo hago a través de ninguna institución religiosa. 8 de cada 10 uruguayos creen en Dios. Es una cifra alta. Las balconeras no tiendo a pensar que no van a cambiar la conducta de nadie y que son más bien un símbolo de expresión, de identidad, de querer marcar una diferencia en la forma de interpretar la Navidad, pero no creo que conviertan a la gente entre en procesos de conversión y se haga más católico por una balconera, ¿no? Yo con respecto a eso quisiera agregar algo que creo que también con esa
cultura de que lo religioso pertenece exclusivamente al ámbito de lo privado, también se privó a la gente de un conocimiento cultural. Es decir, hoy hay mucha gente que se le pregunta quién es Jesús y no sabe. Entonces creo que también el hecho de hacer público una dimensión histórica más allá de la fe, es decir, el hecho de hacer público que hubo un personaje histórico que tuvo una relevancia muy particular en la historia y que marcó la historia de Occidente, eso creo que es relevante, porque digo, hay algunos que decían que se impuso la ignorancia religiosa obligatoria, ¿no? El hecho de que no se pueda hablar de religión hace que no se sepa esto, y no para que se adhieran a la religión, sino que la religión forma parte de la cultura. Trascendiendo eso, entender el mundo de hoy implica entender el judaísmo, el cristianismo, la religión musulmana, y si no, no entendemos nada. Pero particularmente nosotros, que tenemos una tradición de 400 años de historia de presencia de la Iglesia en Uruguay, no nos podemos entender haciendo silencio de esa presencia. Totalmente. Sí, quizás es bueno a veces mirar más allá de fronteras, porque si todo queda en el territorio nuestro, queda la comarca. Muy comarca, muy provinciano, ¿no? Y uno ve que en el mundo esto es muy distinto. El sistema educativo sueco, que es un sistema aconfesional, lleva a todos los niños de las escuelas públicas a todos los templos que hay en su barrio. No para que se conviertan a ninguno, sino porque son una realidad social y no les esconde la realidad social. Uruguay viene de un periodo en que había que esconder eso, y en un momento de unificarnos y ser todos homogéneos, túnica blanca, moña azul, los edificios públicos no podían ser pintados de un color distinto al de la piedra, todo y estamos en un mundo que va en sentido contrario, en reconocer la diversidad como valor y como derecho. Entonces creo que en el resto del mundo el camino es ese, cada uno tiene derecho a expresar en la medida que no vulnere el derecho de nadie, ni que le quiera imponer a nadie sus convicciones, tiene derecho a expresarlo en el ámbito público también. Bien, ¿no? Y más allá de todo, como información, lo que decía Juan Miguel, ¿no? Que uno tenga o no una religión, no quiere decir que tenga que ignorar lo que implica, porque hoy conocer el mundo, lo que está pasando, las noticias, leerlas, tiene mucho que ver con eso también. Y es difícil interpretar qué sucede en el mundo si uno lo interpreta solo del código bastante restringido del Uruguay, que tiene un modelo de laicidad único, más fuerte que el francés, y que aprovechemos para decir que la laicidad es un fenómeno solo en 5 países del mundo y que la palabra laicidad no tiene traducción ni al inglés ni al alemán. Lo que quiere decir que en esas culturas, nosotros, Turquía, Francia, una parte de México y España. Después no existe como asunto. En alemán ni en inglés no tiene traducción, lo que quiere decir que no es un fenómeno cultural para esas sociedades. Claro. Pero para nosotros nos parece que nuestro modelo de laicidad es lo que debe ser en el mundo. Muy bien. Néstor Da Costa y Daniel Carver, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les decimos que se acerca el verano, que se va instalando